Bien, mis hermanos, no les pregunto cómo se encuentran porque los miro muy contentos, ¿verdad? Su rostro lo dice todo. Así es que mis hermanos, siempre sigan así. Este día es el día donde tenemos toda ahora sí, la ventaja, porque la palabra de Dios es lo que nos enseña, lo que nos muestra. Dice que siempre debemos estar ante su presencia tristes. No, mis hermanos, dice que siempre alegres. Las alabanzas que hemos cantado son alabanzas que nos motiva a la alegría, ¿sí o no, mis hermanos? Bien, mis hermanos, tomen sus asientos, discúlpeme. Y hoy, mis hermanos, estamos viviendo un día de felicidad. Uno, porque es por primera vez, mis hermanos, que yo estoy aquí con ustedes. Y la verdad, tengo mis hermanos por ahí que trabajamos en el ministerio, son los únicos que los he mirado en las reuniones, pero lo demás, pues por ahí unos que otros que mis hermanos los conocí de hace años, y la verdad me siento muy contento por mirarlos, volver a verlos otra vez. Y eso es gracias a la misericordia y el gran amor de nuestro Dios. Yo creo que todos así lo creemos, ¿verdad, mis hermanos? Bien, mis hermanos, pues vamos a abordar ese tema. Es un tema, tal vez nos puede causar tristeza. Creo que todos nosotros hemos estado en un momento y tiempo donde tal vez por cuestiones de la vida llega a nuestra vida y nos ponemos tristes. Mis hermanos, quienes no quiero hacer recordar, ¿no? Porque son momentos dolorosos. A veces hay hermanos quienes han perdido a sus seres queridos. Pasamos la pandemia, mis hermanos, y muchos hermanos que ya no los vimos, ¿verdad? Al final después del túnel, muchos hermanos ya no los encontramos, así como hoy nos encontramos. Y la verdad, pero al final dice él mismo, el salmista, dice que Dios se alegra, dice, de la muerte de sus santos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, si se alegra de la muerte de sus santos, no debemos de ponernos tristes, ¿sí? Porque Dios nos tiene preparado uno al final, ¿sí? Hoy, mis hermanos, si yo les preguntara, hay momentos, les decía que hay momentos donde a veces pasamos angustias y lo que les acabo de decir, tristeza. Nuestro Dios siempre tiene un propósito en medio de esa tristeza que tú puedas tener en tu vida. A veces llegan momentos donde no encontramos la salida. Sí nos ha pasado, ¿verdad? No encontramos la salida y a veces estando dentro de la iglesia, y a veces ha sucedido, ¿no? Que mis hermanos, quienes están viviendo un dolor grande, mis hermanos, ¿sí? Han pasado tragedias en la familia en Cristo, y la verdad son tragedias que a veces no lo entendemos, pero después es nuestro Dios que nos está comunicando algo, ¿sí? Pero en su momento no lo miramos de esa manera. En su momento lo único que viene es la tristeza, y eso lo podemos ver, mis hermanos, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que nos dejó, ¿sí?
que a veces nos va a doler, pero hay un propósito de nuestro Dios en medio de ese dolor que tú puedes estar pasando, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, los voy a invitar a que busquemos Hebreos, ¿sí? Dice que en los días de su carne, nuestro Señor Jesucristo le rogó a nuestro Dios con súplica, con llanto, con lágrimas, ¿sí? Teniendo él quien le podía ayudar. Pero es como les digo, Dios en medio de nuestra tristeza o dolor hay un propósito, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que pasar por ese momento de tristeza, de dolor. Y esto es un ejemplo, mis hermanos. Les dije Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 5 del verso 7. Y en estos pasajes voy a invitarlos para que nos ejercitemos. Sé que, mis hermanos, estar sentado mucho tiempo nos cansamos, ¿verdad? Y queremos levantarnos. Y es normal porque la sangre tiene que circular, tiene que fluir. Los invito, mis hermanos, que me ayuden a darle lectura a estos dos pasajes. Es Hebreos capítulo 5, verso 7 y verso 8 y 9, ¿sí? Son tres versículos. Mi Biblia en partes tiene diferentes palabras, mis hermanos, pero ustedes lean como está en su Biblia. Es la Biblia el mismo que lo tienen todos, pero no sé, tiene unas palabras a veces que me lo cambiaron. Sí, hay que tener cuidado en esa parte. Tal parece que es la Biblia que nos aconseja la administración que lo usemos. Pero en esta Biblia me salió donde dice que Job le dijo a su esposa: ve y maldice a tu Dios. Y en dice: ve y bendice a tu Dios, ¿sí? Como que la gente está jugando ya con las palabras para ver, y en esto hay que tener cuidado. Entonces, mis hermanos, nada más eso les digo. Dice así, todos juntos, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Bien, mis hermanos, tomen sus asientos. Les decía, a veces hay un propósito en medio del dolor que podemos estar pasando. Aquí estamos mirando un dolor, ¿sí, mis hermanos? ¿Un dolor de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el tiempo que Él estuvo. Yo pienso que todos nosotros en un momento hemos estado a veces ante el tribunal, ¿sí? No es vergonzoso, mis hermanos, porque es parte del ser humano, ¿sí? Que a veces va a fallar. Si yo les diría, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos pisado la prisión o la cárcel? Si nadie, mis hermanos, qué bueno, los felicito, ¿sí? Porque eso indica que estamos apegados a las cosas de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Pero su servidor, mis hermanos, un día estuvo ahí, y yo me acuerdo cuando yo tenía que ver el juez, cada segundo, cada minuto que pasaba, sentía que mi alma me explotaba, ¿sí? Ya cuando decía el juez, no, pues pasen, nos nombran, y sentía que se me salía el corazón, se aceleraba.
Yo me imagino nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el momento, si nosotros vemos, no voy a hablar todo, a resumirlo, si nosotros vemos en la noche, mis hermanos, que Él fue entregado, desde el momento que Él le dice a sus discípulos que es la última cena que va a tener con ellos y que de ahí pues todo eso se iba a repetir en memoria de Él, ¿sí? Y cada tiempo que pasaba, sí lo notamos, no lo voy a citar, ¿sí? En la primera que Él va a orar y después regresa con sus discípulos y sus discípulos dormidos y Él otra vez, y cada momento que Él iba a orar, dice que oraba el sudor, ¿cómo salía, mis hermanos? Gotas de sangre por el dolor que Él estaba sintiendo, ¿sí? El dolor, cada segundo que pasaba, sabía que se acercaba a su muerte. Entonces, en el momento que Él se acercaba a su muerte, yo me remonto mi tiempo, ¿no? Cuando les digo que tuve que visitar al juez y cada minuto que pasaba que ya se está llegando, incluso faltaba una semana y yo andaba nervioso, dije, pues nunca había estado, ¿no? Ante el tribunal de un juez y cuando me toca y pues cómo va a ser. Y yo digo, nuestro Maestro, todo eso tuvo que pasar y cada minuto que se acercaba era su muerte. Él lo sabía y estaba sentenciado a eso. Todo por amor, ¿a quién, mis hermanos? A nosotros, ¿verdad? El sufrimiento tenía un propósito, ¿sí o no? El sufrimiento, el propósito era de salvar al mundo. Y ese propósito era de su Padre, era de nuestro Padre Dios. Pero muchas veces no lo entendemos, ¿sí? Y a veces tal vez solemos decir, no, pues, ¿qué está pasando, Dios mío? ¿Por qué a mí me pasa esto? Pero dentro de ese sufrimiento vemos que hay al final, oh, con razón me pasó esto, porque venía algo mejor de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Mi vida iba a ser diferente, pero tenía que pasar por ese trago amargo. Y esto es lo que nos está mostrando. Dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cristo estaba sintiendo ese dolor. ¿Y quién le estaba pidiendo? A su Padre, mis hermanos, ¿sí? A su Padre, ¿qué le decía allá en San Mateo? Padre, si fuere tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Sin que yo la beba. Es que estaba sintiendo ese dolor que a veces sentimos nosotros. Pero muchas veces el dolor que nosotros sentimos no se compara con este dolor, mis hermanos, ¿sí? A veces, como les decía, no quiero recordar, mis hermanos, y hacerles acordar si hemos tenido una pérdida en la familia, lo tomemos, es normal de que un día vamos a dejar este mundo, ¿sí? Como polvo fuimos tomados, pues al polvo vamos otra vez. Debemos darle gracias a Dios de que nos ha dado ese tiempo para que nosotros podamos venir a disfrutar en este mundo su grandeza, sus maravillas que Él ha hecho. Y en verdad, en vida lo disfrutamos, ¿sí o no? Lo disfrutamos de todo lo que Dios creó. Pero aquí vemos, mis hermanos, Cristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, Él dice, teniendo quien lo pueda librar. Y dice, fue oído a causa de su temor, ¿qué?
reverente, o sea que era un hijo que vino súbdito, como dice la palabra de nuestro Dios, súbdito a la ley de su padre, y por lo tanto él tenía que cumplir lo que se le encomendó. Y nosotros como hijos de Dios también, Dios nos ha encomendado algo, ¿verdad? Que a través de la muerte de su hijo se salvaría la humanidad. Dios ya puso la salvación. Ahora nosotros como hijos, discípulos de Cristo, también nos está invitando a que vayamos allá y predicar su palabra para que valga la pena la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, mis hermanos, si nosotros no hacemos la tarea, ¿ustedes creen que se va a llevar a cabo todo lo que nuestro maestro vino y lo ejecutó al pie de la letra? No, ¿verdad? Por lo tanto, está en nosotros de seguir trabajando. Cristo lo dijo bien claro, se los dijo a sus discípulos: id y predicad, ¿sí?, a toda criatura, ¿sí? Entonces, este dolor, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar, pues muchas veces nosotros también tenemos que pasar, ya sea a través de su palabra, porque Él claro lo dijo, que a través de su palabra les dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser odiados, pero les decía que confíen en mí, así como yo lo he vencido, también ustedes van a vencer. Entonces, mis hermanos, cualquier dolor que pueda venir a nuestra vida, aquí estamos mirando. Luego dice en el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, para todos los que le obedecen. Y hoy, mis hermanos, es algo muy bonito de mirarlos, de que sábado con sábado, así como hoy, le hemos alabado a nuestro Dios, y es parte de la obediencia que nosotros le podemos mostrar a nuestro Padre. Así como su hijo dice que él obedeció, ¿sí? Y es parte del ejemplo para nosotros, ¿sí? Vamos a sufrir, pero hay una recompensa al final. Tal vez vamos a dejar este mundo y no miremos nuestra corona que nos está prometiendo, pero dice que nosotros, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a descansar, dice, de nuestras obras, ¿sí? de trabajar, pero las obras van a seguir, ¿sí? Y esas obras que van a seguir, tal vez los que yo les haya predicado, y ellos van a continuar el legado de nuestro Señor Jesucristo, que es su doctrina, y ser obedientes hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. Y así como Él nos muestra, porque podemos pensar y decir, no, pues es que era Cristo y Él pudo soportarlo, tenía que soportarlo. Si nosotros vemos que Él dice que se humanó igual que nosotros, ¿sí? Él sintió el dolor a flor de piel, ¿sí? Y dentro de las Escrituras podemos mirar otros personajes quienes vivieron el mismo dolor, ¿sí? Tal vez no el mismo, porque Él tuvo que morir con un propósito, pero sí hubo quienes perdieron todo, quienes vivieron, sintieron ese dolor. Y ustedes saben de quién estoy hablando, de un siervo. ¿Quién? ¿Se llama cómo? Job, mis hermanos, ¿sí?
El siervo Job lo perdió todo, pierde su riqueza, pierde sus hijos, y vemos el dolor cuando él queda todo en silencio. Dice que va a sus amigos ante él, y hasta sus mismos amigos dice que van y lo acompañan al mirar que Job no habla, quedó callado, y al mirar sus amigos está en completamente silencio, ellos hacen lo mismo. Dice que en todo ese momento que se acercaron, miraron Job como él estaba destrozado. Dice que ellos también llegan, lo miran y no hablaron para nada. Estaban mirando el dolor. Y lo que hacía Job, dice que ellos también empezaron a hacer. Y es que, mis hermanos, en medio del dolor, a veces no hay palabras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a nuestros hermanos que perdieron, se fue de este mundo a un ser querido, a veces no les podemos decir, pues lo siento, ¿verdad? Porque la verdad es que no lo sentimos, sino solamente el que está pasando ese trago amargo es el que lo está sintiendo. Yo con mis palabras solamente le digo, hermano, cuánto lo siento, pero en verdad lo estoy sintiendo. No, mis hermanos, el que lo está sintiendo es él o ella. Es un dolor tan grande y muchas veces no hay palabras. Y eso le pasó a Job, mis hermanos. Allá en el libro de Job, capítulo 2, sé que ya estos pasajes, mis hermanos, ya lo hemos mirado, pero nunca está de más volver a darle un repaso para que no se nos olvide, ¿sí? Lo tengamos en nuestra mente. Job capítulo 2, verso 12 al 13. Si me quieren ayudar, mis hermanos, pueden dar lectura. Job capítulo 2, verso 12 al verso 13. Adelante, mi hermano. Amén. Era tan grande el dolor, mis hermanos, si ninguno de ellos le dirigió la palabra. ¿Por qué? Porque al mirar, y yo pienso que hemos presenciado algún hermano que durmió, mis hermanos, porque la verdad dentro del camino del Señor sabemos que es un descanso, ¿sí? Porque si nosotros perseveramos hasta el fin de nuestros días, así como los hermanos que se han ido y han sido fieles hasta el último día de su vida, Dios nos ha prometido un galardón, ¿sí? Nos ha prometido que nos va a levantar, ¿sí? Cuando Él venga por segunda vez. Y es ahí donde nosotros nos debe confortar de que tal vez nuestro ser querido pues ya no lo vamos a tener aquí, pero en nuestra mente va a estar por las cosas bonitas que Él hizo dentro de la iglesia, dentro de la obra de nuestro Dios. Y tenemos que aceptar, tenemos que asimilar, pero siempre llevarlo a nuestra mente, que así como nuestro Dios nos ha prometido esa promesa de que nos va a levantar en el día que venga nuestro Señor Jesucristo, eso debe de confortarnos.
y no ponernos tristes. Pero como seres humanos, esta carne, mis hermanos, se duele, ¿sí o no? Se duele siempre y por más, ¿sí? Mientras vivamos con esta materia, siempre vamos a sentir dolor, siempre vamos a sentir tristeza. No lo podemos evadir porque estamos mirando a nuestro Señor Jesucristo. Él sintió, Él le pidió con súplicas a su Padre, pero Dios lo liberó. ¿Verdad que no, mis hermanos? Dios lo dejó ahí porque había un propósito. En medio de esa muerte tenía que salvar a la humanidad. Y aquí, mis hermanos, estamos mirando el dolor de este siervo de nuestro Dios. Es una muestra de que así como Cristo, como Job, nosotros podemos pasar de la misma manera, pero nuestra fe debe de ser inquebrantable. Nuestra fe debe de ser firme, porque en el momento que fluctúe, es ahí donde hay un riesgo. Por eso, mis hermanos, yo siempre les he dicho, mis hermanos, tenemos que perseverar, sin importar a veces hasta dentro de la iglesia hay dolor, mis hermanos, hasta por las decisiones que hace el ministerio, ¿sí? Hay dolor. ¿Por qué? Porque somos carne, mis hermanos, ¿sí? Mientras seamos carne, hay muchas cosas que no lo vamos a entender, pero hay un propósito. Estamos mirando que hay un propósito, ¿sí? A veces vamos a vivir con ese dolor. Yo nada más veo los momentos que pasó a aquel jovencito llamado José, ¿sí, mis hermanos? Cuando yo veo la historia y digo, ¿acaso no era inocente? ¿Acaso Cristo no era inocente? Eran inocentes, mis hermanos, pero en medio de ese dolor que el ser humano tiene que pasar, siempre hay un propósito. Con Cristo, salvar la humanidad. Con José, salvar también a la humanidad. Porque Dios había determinado de un cierto tiempo no iba a haber lluvia, ¿sí? Y tuvo que pasar eso para salvar un puñado de gentes, mis hermanos, ¿sí? Al final, José entendió todo lo que había pasado por él. Imagínense si él le hubiera hecho caso a su carne, el dolor que le estaba pasando, ¿se hubieran salvado esa familia, mis hermanos? Se hubiera morido de hambre, sí. Pero al final él se hizo también un gobernador, ¿sí? Le dieron el poder y él podía decidir por la riqueza que tenía Faraón. O sea que en medio del dolor siempre hay un propósito de nuestro Dios que es para bien y no para mal, mis hermanos. Así es que tenemos que seguir adelante. Cuando pasemos eso, acordémonos nada más de estos hombres, porque estos hombres son ejemplares para el pueblo de Dios. Por eso quedaron escritos en este libro, sí. Ahora, mis hermanos, vemos que al final de Job, mis hermanos, al final de todo lo que él pasa, termina, pierde sus bienes, sus hijos, y como seres humanos siempre vamos a cometer tal vez una falta. No digo que Job cometió una gran falta, pero en el momento que él maldice el día que él nació, ¿sí, mis hermanos? El día que él nace lo empieza a maldecir y después al final vemos cómo Dios se le muestra, ¿sí? Que al final del túnel, mira, está todo esto. Lo hice
para bien y no para mal. Dice ahí mismo, mis hermanos, en el capítulo 3, ¿sí? Para mis hermanos, quien les gusta leer, me gustaría que le dé lectura del 1 al verso 10, ¿sí? Adelante, mi hermano. Amén. Si miramos, mis hermanos, el dolor de Job, ¿verdad? Lo está expresando. Y yo les preguntaba cuántos de nosotros a veces cuando pasamos momentos así, tal vez no a ese nivel, mis hermanos, ¿sí? Pero que a veces en nuestra mente llega, ¿por qué si yo le sirvo a Dios? Yo estoy todos los sábados, cumplo con la ley, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero vemos aquí, mis hermanos, a este siervo Job, igual como yo, ustedes, sintió el mismo dolor y llegó al grado donde él tuvo que maldecir. Dice, el día que él nació, el día que él salió del vientre de su madre, ¿sí? Y vemos que es normal para el ser humano. Y al final de esta historia vemos, mis hermanos, cuando todo pasó, Job perdió todo. Dios lo dejó ahí. Dios le duplicó de todo lo que él poseía. Job fue un hombre muy prominente, ¿sí? Dios le había dado grandes riquezas. En el momento, digo, uno de nosotros hubiera renunciado. Bueno, tenía tantos millones y ahora Dios me quitó todo, mis hijos, pues ya, es que no existe Dios. No, mis hermanos, es un ejemplo para nosotros este siervo de Dios, ¿sí? En el momento que sintamos que ya no podemos, nuestra posición es aferrarnos. Yo tengo un Dios que tuvo Job, es el mismo Dios que yo tengo, el Dios que no libró a su Hijo Jesucristo, ese es mi Dios, y nunca vamos a ponerlo en un segundo lugar. Él va a ser siempre en primer lugar, porque estamos mirando estos hombres. Al final, no les voy a dar, al final, en el último capítulo, me parece 42 de Job, narra, mis hermanos, cuando se restablece todo, dice que Dios le duplica todo. Él le volvió a dar hijos, ¿sí? La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué había hecho Job para que mereciera esas cosas? Hay un hombre, mis hermanos, hay un ser que siempre está por ahí, está, incluso mis hermanos siempre han dicho que está allá afuera, ¿sí? Al salir ahí nos espera, ¿sí? Y muchas veces, mis hermanos, no es nada más ahí, está aquí en nuestra mente también. Aquí se mete, porque los
los malos pensamientos son de quién? De él, ¿verdad? Por lo tanto, aquí también se mete en nuestra mente. Les decía, ¿se merecía Job todo lo que él tuvo que pasar? La respuesta es no, pero aquel enemigo siempre está buscando. Si nosotros miramos la palabra de nuestro Dios, Satanás, como solemos decir, se la conoce al derecho y al revés, ¿verdad? Porque él fue un hijo de Dios, ¿sí? La Biblia lo dice, fue un hombre, un ángel hermoso, ¿sí? Que de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, quiso sentirse mejor que Dios. Y es ahí donde le fue mal. Entonces, para nosotros tenemos que tener cuidado en esa parte, pero no vamos para allá. Estamos hablando acerca del dolor de estos siervos y que muchas veces nosotros tenemos que pasar, tenemos que padecer como hijos de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo, me parece, o Timoteo le dice a Timoteo, me parece, le dice, usted, le dice, tú sufre como buen soldado, ¿sí? Sufre como buen soldado. Para ser buen soldado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pasar? El sufrimiento, mis hermanos, porque le está diciendo, tú como buen soldado, sufre. ¿Por qué le estaba diciendo Pablo? ¿Qué sufrimiento no pasó Pablo, mis hermanos? Pasó mucho sufrimiento por predicar la palabra de nuestro Dios. Primeramente tuvo que perseguir, después Cristo lo pone ahí, bueno, lo que ha acontecido ahora te toca vivir, y ahí miramos, mis hermanos. Para ser un buen soldado tenemos que pasar este dolor, a veces tragos amargos, pero tenemos que ser fuertes como fieles soldados de Jesús. Y Jesús es una muestra para nosotros, un ejemplo, porque tuvo que padecer. Satanás pensó que ya había ganado, ¿verdad, mis hermanos? Cuando se dio cuenta que al tercer día Cristo se levanta, ahí fue la derrota de Satanás. Y esa derrota de Satanás y la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ese debe de ser también nuestro propósito, de que así como Él lo venció, nosotros también vamos a vencerlo. Solo está en que sigamos adelante. El dolor, estamos mirando, es parte para un buen soldado. Tiene que padecer. Si eres un fiel soldado de Jesús, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú como fiel soldado, sufre la palabra de Dios. Dice en Isaías, mis hermanos, también son pasajes, como les he dicho, son pasajes que lo hemos mirado. Isaías capítulo 53, verso 5. Isaías capítulo 53, verso 5, mis hermanos. Adelante, mi hermano. Paz. Amén. Gracias, hermano. El herido fue, dice, ¿por qué? ¿Por quién?
por nuestras rebeliones, ¿sí? Fue un hombre que experimentó quebranto. Fue un hombre que experimentó ese dolor que tú estás sintiendo tal vez por un problema, por algo, por una pérdida. Tal vez se nos viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos humanos y cuando nos acordamos, a veces tenemos que llorar. A veces salen lágrimas, mis hermanos, ¿sí? Pero es parte, ¿sí? Es parte de la vida. Y a veces tenemos que ser despreciados dentro de nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Quién dice que no? Cristo fue despreciado, mis hermanos. ¿Qué dice el verso 3? Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aún así él quedó calladito, mis hermanos. No le replicó a su padre: ¿por qué me dejas solo? Último versículo, mis hermanos, en San Mateo capítulo 27, verso 27, verso 46. El dolor, mis hermanos, fíjense. 27 de San Mateo, verso 46. Ya el tiempo se fue, mis hermanos. Sí, ¿cómo dice, mis hermanos? Adelante, mi hermano. Amén. El dolor era tan fuerte, mis hermanos, que llegó a ese grado también nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y a veces decimos también nosotros: ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Y es normal porque estamos mirando un dolor grande, un dolor fuerte. Cristo sabía. Y en ese momento dice, cuando Él clama a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que nos llega al alma, y es donde nosotros podemos mirar que Él fue igual que nosotros. Él sintió el dolor. Por lo tanto, no puedes decir cuando tú estés pasando ese dolor que no puedes. Cristo lo pudo, ¿sí o no, mis hermanos? Ahí está la muestra, ¿sí? Y Él muere, al tercer día sale triunfante. Derrotó la muerte. Y eso es el propósito de nuestro Dios, que derrotemos al enemigo, ¿sí? Porque la muerte es parte del enemigo. Si nosotros vencemos la muerte, cuando Cristo venga, es ahí donde se va a ver, donde se va a sentir derrotado nuevamente, como cuando fue derrotado por el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante. Vamos a pasar momentos tristes, momentos de dolor, donde a veces vamos a sentir que ya no tenemos ni para dónde ir. Se nos cerraron las puertas, pero solamente clamemos a nuestro Dios. Cristo estuvo orando y orando, pero aún así, cuando Dios tiene un propósito, tienes que pasar el dolor. Pasa a vosotros.